Vamos a continuar desarrollando el tema riesgos naturales de la extracción dentaria. Lo vamos a hacer en esta segunda clase o segunda parte, donde vamos a describir aquellos riesgos naturales que se presentan de manera inmediata, es decir, algunas horas o días posteriores a la cirugía o a la extracción dentaria. Para ello vamos a presentar el PowerPoint correspondiente. Vamos a recordar que nosotros hablamos de riesgos naturales inmediatos en la clase pasada, en la clase anterior o en la primera parte del desarrollo de este tema. Y en este momento vamos a pasar a desarrollar los riesgos naturales mediatos. Dentro de los riesgos naturales mediatos, vamos a tener que mencionar esta situación que prácticamente es muy común y que nos acompaña con mucha frecuencia en nuestra actividad quirúrgica, que es el edema. Ese edema que se produce como respuesta inflamatoria propia a una agresión que estamos generando en nosotros en la cavidad bucal al realizar algún tipo de actividad quirúrgica dentro de la boca de nuestro paciente. Normalmente se ve como una zona de aumento de volumen que molesta bastante al paciente, que a veces es muy voluminosa y que también viene acompañado de cierta dificultad para que el paciente pueda realizar la apertura bucal normal. Lo cierto es que esta situación es consecuencia directa de la cirugía bucal. Se encontrará presente con mayor frecuencia en aquellos casos en donde la extracción dentaria, el acto quirúrgico, ha sido muy traumático y puede encontrarse prácticamente ausente en casos de cirugías o extracciones dentarias de características más simples. Lo cierto es que es importante que ante esta situación de la presencia del edema postoperatorio, el paciente se encuentre correctamente medicado, tanto sea con antibiótico terapia como con antiinflamatorios y analgésicos. Nosotros podemos indicarle al paciente en el momento posterior a la cirugía la utilización de hielo en la zona para tratar de evitar o disminuir o reducir al máximo la posibilidad de que este edema se presente, ¿sí? Entonces, si sospechamos si hemos visto que la cirugía realizada ha sido muy traumática, no dudemos en indicarle a nuestro paciente no solamente la medicación correspondiente, sino también la utilización de hielo en la zona que debe ser aplicado las horas subsiguientes a la cirugía y de esa forma tratar de prevenir o evitar de alguna manera este edema. Otra situación que se presenta con cierta frecuencia en nuestra actividad quirúrgica y que muchas veces asusta a nuestros pacientes y muchas veces asusta también al odontólogo, es la presencia de hemorragia posterior a una extracción dentaria. Nosotros tenemos que tener en cuenta que luego de una extracción dentaria,
los vasos que se encuentran en el alvéolo dentario van a sangrar. Ese sangrado va a rellenar el alvéolo. Esa sangre minutos después va a coagular, eh, sellando, tapizando ese alvéolo post-extracción y comenzando de esta forma con el primer paso del proceso de cicatrización posterior a una extracción. Si esta situación de sangrado posterior a una extracción dentaria persiste más allá de los 30 a 60 minutos, podríamos estar ya sospechando de que se trata de una hemorragia. Mientras que si ese sangrado disminuye o desaparece antes de una hora posterior a la extracción dentaria, estaremos dentro de una situación fisiológica normal. Entonces, sería un poco para tener en cuenta ese parámetro de tiempos, manejar esos tiempos y anticipárselo al paciente para que se sienta tranquilo y que entienda cuáles son las situaciones normales que deben ocurrir con posterioridad a una extracción dental. Una hemorragia puede tener diferente origen, eh, puede ser de diferente magnitud, dependiendo del lugar de donde proviene la hemorragia, dependiendo del calibre del vaso que está generando la hemorragia, dependiendo también del tipo de cirugía que se ha realizado. Lo cierto es que en el caso de presentarse una hemorragia, va a ser importante tener en cuenta cuál es la causa, ya que podemos tener causas de tipo locales o causas de tipo generales que originen o que ocasionen esta hemorragia post-extracción. Las causas locales van a tener que ver con muchas veces falta de cuidados de parte de los pacientes, eh, enjuagues violentos eh, por parte del paciente inmediatamente después de haberse sido realizada la extracción dentaria. Puede tener su origen en la ingesta por succión. A esto nosotros le, le llamamos ingesta por succión a lo que el paciente hace al fumar, al tomar mate. Son todas maniobras que actúan por presión negativa sobre el coágulo, generando la posibilidad de una hemorragia. Estas son situaciones que son propias del paciente, falta de cuidado propio del paciente, pero también pueden existir situaciones o causas locales que son originadas a partir de nuestra actuación como cirujanos, como la generación de laceraciones en la mucosa, las fracturas alveolares, de paredes alveolares que no hemos resuelto adecuadamente, la presencia de fragmentos dentarios, de restos radiculares o de cuerpos extraños, la presencia de pólipos gingivales y también la existencia de tejido de granulación que no ha sido debidamente cureteado o eliminado con posterioridad a la extracción dentaria. Por lo general, en la mayoría de los casos, las hemorragias tienen su origen en causas de tipo locales, lo cual no quiere decir de que no tengamos que tener en cuenta las causas generales de la presencia de una hemorragia. Esto va a estar dado en aquellos pacientes hipertensos o diabéticos, en aquellos pacientes en donde exista cierta alteración en los factores de coagulación, en pacientes que están medicados con anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios,
pacientes que padecen enfermedades como la cirrosis, el escorbuto, la leucemia, policitemia, púrpura trombocitopénica, hemofilia. Y acá me detengo un poquito para recordar cuando empezamos con esta clase, en la primera parte de este tema, que hablamos de la importancia de la historia clínica. En esa historia clínica es donde van a aparecer estos datos, estas situaciones, la posibilidad de una hemorragia por causas generales, la podemos descubrir en una correcta confección de la historia clínica. No debemos olvidar eso. Lo cierto es que una vez producida la hemorragia, tendremos que tratar de darle la solución adecuada a esta situación, a este acontecimiento indeseable. Va a variar un poco la situación si tenemos que atender a un paciente con una hemorragia que viene de otro odontólogo o si el paciente que está sufriendo la hemorragia es un paciente que ha sido atendido por nosotros, paciente sobre el cual nosotros vamos a tener un mejor conocimiento de la situación. Por lo tanto, en el caso del paciente que viene de otro odontólogo, será muy importante realizar un estudio radiográfico, aunque sea una radiografía periapical de la zona sangrante. Previamente a ello, para poder realizar una radiografía, deberemos identificar cuál es el foco sangrante. Deberemos identificar desde dónde viene la hemorragia. Y a partir de ahí, realizaremos la radiografía. La primera maniobra que deberemos hacer es tratar de comprimir con una gasa y a presión digital la zona sangrante para tratar de identificar este foco sangrante. Y posteriormente realizar una radiografía, confirmar a partir de esta radiografía la presencia o ausencia de restos radiculares, de fracturas óseas, fracturas de tablas, de cuerpos extraños. Si el paciente ha sido un paciente propio, un paciente nuestro, que regresa al consultorio horas después de haberles realizado la extracción y regresa con una hemorragia, probablemente no sea necesario realizar una radiografía ya que conocemos la situación de este paciente. Pero sí deberemos sí identificar el foco sangrante, tratar de hacer compresión en la zona para tratar de disminuir el sangrado. Llevar adelante una irrigación con solución fisiológica de manera de limpiar el alvéolo, de limpiar la zona, de poder tener una buena visibilidad de la zona problemática. En este momento se podrán realizar la aplicación de algún elemento hemostático como esponjas de gelatina, láminas de colágeno, cera quirúrgica. Es decir, existen diferentes componentes hemostáticos que nos podrían ayudar en estos momentos a frenar un poco el sangrado, pero lo cierto es que la solución definitiva la vamos a lograr con la sutura. Si el paciente ya había recibido sutura y a pesar de eso está con una hemorragia, deberemos aumentar la cantidad de puntos de sutura para tratar de que esa herida quede mejor cerrada, que quede más herméticamente cerrada. Por supuesto, si el paciente no ha recibido ningún punto de sutura, deberá ser suturado. Una vez realizada la sutura, se colocará un apósito, una gasa, que el paciente mantendrá a presión de mordida entre 30 a 40 minutos. Esto debería ser suficiente como para lograr frenar esta hemorragia y volver todo a a una situación normal, de mayor tranquilidad, tanto para el paciente como para el odontólogo. Em, Quiero detenerme un poquito aquí y hacer énfasis en esto. Podemos utilizar en un paciente con hemorragia post-extracción medicación
hemostática por vía general. Podremos utilizar elementos hemostáticos, como les decía recién, de uso local, también para tratar de mejorar esta situación de la hemorragia. Pero ninguna de estas cosas van a reemplazar la sutura. La sutura es el mejor método, la mejor herramienta que nosotros tenemos, de la cual disponemos para lograr solucionar una situación de hemorragia. Es decir, simplemente utilizando un hilo, nosotros podremos solucionar una situación muy desagradable, muy compleja, que llena de nerviosismo y mucha inseguridad al paciente y que muchas veces por el volumen que suele tener y la presencia de tanta cantidad dentro de la sangre, dentro de la cavidad bucal, hace que nosotros como odontólogos también tengamos ciertos reparos a enfrentarnos a esta situación. Entonces, quiero recalcar, repetirles la importancia que tiene y no va a ser reemplazado por por ningún otro método hemostático, la sutura. Entonces, la sutura fundamental para poder darle solución a este acontecimiento tan complejo como es la hemorragia posterior a una extracción dentaria. Ahora vamos a hablar un poquito de otra situación que también puede asustar mucho de acuerdo a cómo se presenta, que son los hematomas. Existen pacientes que sufren de cierta fragilidad capilar y muchas veces sin necesidad de haber pasado por una extracción dentaria muy trabajosa, muy laboriosa, terminan manifestando la presencia de hematomas. Ese hematoma que no es ni más ni menos que la extravasación de sangre al interior de los tejidos, producida por la ruptura de algunos capilares. No es una situación de extrema gravedad, pero muchas veces se manifiesta mostrándose en zonas muy amplias que abarcan sectores muy importantes de la cara, de la piel del paciente. Como se puede ver en este caso, observen dos hematomas muy importantes en la zona del mentón, que tuvieron su origen a partir de la extracción de los 4 incisivos inferiores. Fueron extracciones muy simples, muy sencillas, pero la fragilidad capilar de este paciente originó justamente la presencia de estos hematomas. Acá tenemos otro hematoma en otro paciente que intrabucal como consecuencia de la eliminación, perdón, de un papiloma que se encontraba a fondo de surco. Fue una cirugía bastante simple, bastante sencilla, que se resolvió rápidamente. Sin embargo, la fragilidad capilar de este paciente hizo posible la aparición de este hematoma. Eh, es importante tranquilizar al paciente. Esto el paciente lo va a ver a partir de 24 o 48 horas después de la cirugía. Seguramente nos va a avisar, va a volver al consultorio para mostrarnos esta situación, para que nosotros veamos esta situación. Debemos tranquilizarlo al paciente y lo más importante que debemos tener en cuenta es prevenir una posible infección de estos hematomas. Por lo tanto, si el paciente ha sido atendido correctamente y medicado correctamente, seguramente que se encuentra con una cobertura antibiótica y esa cobertura antibiótica va a ser suficiente para prevenir la infección de esos hematomas. Informaremos al paciente de que esta situación va a ir mejorando con el paso de los días. El hematoma va a ir cambiando de color, dejando de tener ese color rojo intenso
para ir cambiando a colores más claros, hasta que llegue un momento que va a desaparecer. En algunos casos, ese hematoma va descendiendo y el paciente puede venir nuevamente a consultarles si es normal que el hematoma que antes estaba en la zona del mentón, como en este caso, haya descendido y se muestre ahora en la zona del cuello. Eso es bastante frecuente también. Por lo tanto, nosotros debemos informarle al paciente de cuáles son las situaciones por las cuales va a pasar en los días siguientes. De cualquier manera, es importante tener en cuenta que no es una complicación de extrema gravedad. También tenemos que mencionar como riesgos naturales inmediatos al trismo. El trismo es una dificultad que va a manifestar el paciente para poder realizar la apertura normal de su cavidad bucal. eh, Tiene su origen en la contractura muscular, pero a su vez esa contractura muscular ha sido producida generalmente por algún acto quirúrgico, por alguna extracción dentaria que ha sido laboriosa, que ha sido trabajosa, y todo ese proceso inflamatorio generado por el acto quirúrgico va a dar pie, va a dar origen a esta contractura muscular. También debemos, en estos casos, tratar de tranquilizar, de explicarle al paciente qué es lo que ha sucedido, eh, informarle que va a ir mejorando con el paso de los días, ayudarlo de la forma ideal de colaborar con el paciente para su mejoría sería indicarle la aplicación de calor seco y la utilización de algún antiinflamatorio combinado con algún miorrelajante. Pero fundamentalmente tenemos que decirle al paciente que necesita armarse de paciencia y darle tiempo para que esto se vaya normalizando y asegurarle completamente de que todo va a volver a la normalidad, ya que algunos pacientes se sienten muy incómodos, muy molestos por esta situación que los imposibilita para comer adecuadamente, para relacionarse normalmente y por lo tanto los preocupa sobremanera. Y otro tema muy importante dentro de lo que son los riesgos naturales mediatos es la alveolitis, ¿sí? Este riesgo natural yo diría que de los más indeseables, de los más complejos, de los más molestos que se pueden presentar, eh, es una situación eh, que va a alterar prácticamente la vida normal de nuestro paciente. Eh, Podríamos definirla como la osteitis circunscripta a las paredes de la canastilla ósea alveolar. Esta osteitis va a producir la lisis del coágulo, que debería formarse de manera fisiológica, y luego de la lisis del coágulo vamos a tener inevitablemente la contaminación del alvéolo, de las paredes del alvéolo, produciéndose de esta forma un proceso infeccioso que va a llevar varios días para lograr la resolución y la vuelta a la normalidad. Por lo tanto, va a ser muy importante que nosotros en estos casos acompañemos al paciente, controlemos el hecho quirúrgico. Importante que el paciente no se sienta abandonado por nosotros, ya que el paciente no solamente se va a sentir mal por el dolor que manifiesta en la zona operatoria, sino porque va a tener un malestar general, como ya veremos a continuación.
Esta alveolitis puede presentarse de dos maneras diferentes. Podemos verla como una fibrinólisis total del coágulo. La literatura en estos casos habla de alveolitis seca, o podemos verla, esta alveolitis, como una fibrinólisis parcial, a la cual vamos a llamar alveolitis húmeda. La diferencia radica en que en la alveolitis seca podremos ver un alveolo prácticamente vacío, sin contenido. Muchas veces se puede observar las paredes limpias, las paredes alveolares limpias, sin ningún tipo de cobertura, y el borde marginal, la encía marginal, eritematosa y sumamente dolorosa. En el caso de la alveolitis húmeda, el paciente se va a presentar con sintomatología dolorosa similar al caso de la alveolitis seca, pero vamos a ver un alveolo ocupado, un alveolo con contenido de restos necróticos, restos de coágulos desorganizados, restos de alimentos, ¿sí? Entonces vamos a ver marcada una diferencia importante con respecto a la alveolitis seca. La primera, la alveolitis seca, recuerden, va a ser un alveolo prácticamente vacío, mientras que la alveolitis húmeda nos va a mostrar un alveolo con un contenido, con un magma, con una mezcla de sustancias, de elementos, de estructuras que lo van a diferenciar nítidamente de una alveolitis seca. La sintomatología en ambos casos va a ser parecida, es decir, el dolor va a estar presente. Y aquí me vuelvo a detener un poquito en este dibujo, como lo vengo haciendo en el caso de otros dibujos que les estoy mostrando, porque quiero remarcar algunos conceptos. Y en este caso, quiero hacer especial mención al origen, a uno de los principales orígenes, digamos así, de la alveolitis. Se considera como una de las principales causas de alveolitis al trauma quirúrgico. Es decir, el trauma quirúrgico muchas veces puede estar dado por estamos frente a la resolución de un caso muy complejo, pero otras veces el trauma quirúrgico lo generamos nosotros como odontólogos, como cirujano bucal, aplicando técnicas incorrectas, utilizando instrumental inadecuado, incorrecto o en malas condiciones. Entonces, el trauma quirúrgico no solamente está generado por la complejidad del acto quirúrgico en sí, sino por culpa nuestra, por culpa del operador. Por lo tanto, debemos elegir adecuadamente la técnica quirúrgica a emplear para resolver el caso quirúrgico, el caso clínico, perdón, y por supuesto manejar y utilizar el instrumental quirúrgico adecuado. Dicho esto, vamos a mencionar otras causas posibles que tienen que ver con el origen de la alveolitis. Como les decía recién, el trauma quirúrgico como principal motivo o causa de esta situación. La otra de las causas que podríamos mencionar como bastante frecuente sería la isquemia. Cuando hablamos de isquemia, nos referimos a la isquemia producida por el anestésico, pero en realidad, más que por el anestésico, es la isquemia producida por el vasoconstrictor que acompaña al anestésico. Entonces, muchas veces ese vasoconstrictor que acompaña al anestésico, que es depositado en la zona próxima de la cirugía, produce una isquemia, una vasoconstricción tan importante
que no permite, una vez finalizada la extracción dentaria, el sangrado fisiológico y normal de los capilares alveolares, que son los que van a estar encargados de producir el sangrado y el coágulo que debería tapizar y cubrir ese alveolo. Al no producirse ese sangrado, al no producirse el tapizado del alveolo con esta sangre alveolar, se va a producir o le vamos a dar pie a la posibilidad de la instalación de una alveolitis. La persistencia de restos radiculares, de cuerpos extraños, también puede darnos la posibilidad de la instalación de una alveolitis. El tabaquismo, situación esta del tabaquismo en donde el paciente realiza succión cuando está fumando, realiza la introducción de químicos propios del tabaco, del cigarrillo, eh, produce también la introducción de calor dentro de la boca, todos factores que son totalmente negativos en un proceso de cicatrización, en un proceso de formación de un coágulo como el que nosotros esperamos con posterioridad a una extracción dentaria. Pacientes que se encuentren en situaciones de inmunosupresión o con trastornos metabólicos. También en casos de pacientes con edad avanzada se predispone un poquito más la instalación de alveolitis, y en algunos casos también se considera que el uso de anticonceptivos en algunas mujeres también puede predisponer a esta situación de alveolitis. Lo cierto es que eh, más allá del origen, de la causa por la cual se ha producido este riesgo natural mediato, eh, en todos los casos va a ir acompañado de una situación de mucho dolor. Esta situación de dolor agudo y dolor irradiado que va en aumento, que es intenso, que es generalmente intolerable por parte del paciente, se va a presentar al segundo o tercer día posterior a la extracción dental. ¿Sí? El paciente va a acudir a la consulta al segundo o tercer día posterior a la extracción con mucho dolor y nos va a relatar que los primeros días se sentía bien, que no tenía ningún tipo de dolor, pero si nosotros le preguntamos a este paciente si tuvo sangrado, un sangrado normal, si tuvo un sangrado excesivo, si hubo sangrado. Ante este cuestionario, el paciente lo más probable es que nos diga que no sangró absolutamente nada con posterioridad al acto quirúrgico. Entonces, eso ya nos puede servir a nosotros como un indicativo de que esa falta de sangrado desde el primer momento posterior a la extracción ya estaba predisponiendo a este paciente a una situación de alveolitis. Toda esta situación de dolor que va a padecer nuestro paciente lo va a acompañar de dificultad para dormir y para alimentarse normalmente. Todo esto va a generar un cambio muy importante en el humor del paciente. Se va a sentir irritable, principalmente irritable, de mal humor. Esa situación que va a ir acompañada de un alvéolo doloroso, no solamente ese dolor irradiado en la zona, sino que el mismo alvéolo se va a encontrar en esa condición de estar muy doloroso. Y todo esto va a ir acompañado de halitosis, de adenopatía, después de varios días de alimentarse mal y de dormir mal, el paciente se va a encontrar decaído y en algunos casos puede presentar hasta alguna febrícula. Depende de nosotros, de los odontólogos, resolver esta situación y darle una solución al paciente. ¿Cómo haremos esto? Bien, tratando de tener en cuenta un tratamiento para la alveolitis que va a tener algunos puntos muy importantes.
aquí estamos hablando de evitar la anestesia para realizar el tratamiento de la alveolitis. Y cuando recientemente les acabo de decir que el paciente está en una situación de mucho dolor. Entonces, ¿cómo vamos a tratar una situación de mucho dolor si no anestesiamos? Bien, ahí se nos presenta una dificultad, pero debemos tratar de evitar la anestesia porque si la alveolitis ha sido originada por la isquemia provocada por el vasoconstrictor del anestésico y nosotros seguimos colocando anestesia y seguimos colocando vasoconstrictor, no vamos a lograr resolver esta situación. Por lo tanto, debemos evitar la anestesia, o por lo menos evitar la anestesia en la zona próxima al alvéolo que se encuentra con alveolitis. Y en todo caso, elegir o realizar una anestesia a distancia, como sería una anestesia de tipo regional, y lograr de esa manera cierta insensibilidad en la zona dolorida. Lo primero que realizaremos es un lavaje del alvéolo con solución fisiológica o con solución fisiológica con algunas gotas con algún antiséptico, como puede ser iodopovidona. Realizaremos el lavaje con una jeringa Luer. Esa jeringa Luer tiene que tener la aguja propia de la jeringa colocada, ya que nosotros cuando hacemos el lavaje dentro de ese alvéolo que se encuentra con la alveolitis, tratamos de que la presión del lavaje realice un efecto mecánico de arrastre y elimine, extraiga del interior de la cavidad alveolar restos necróticos, restos de alimentos que se encuentran dentro del alvéolo. Si nosotros ese lavaje lo hacemos con la jeringa Luer sin colocarle la aguja y pretendemos hacer un lavaje, no vamos a lograr obtener la presión necesaria en el momento de realizar este lavaje, ya que al no estar la aguja, la salida del líquido antiséptico desde la jeringa no va a tener la presión, no vamos a lograr la presión deseada. Por lo tanto, recuerden siempre esto, el lavaje se hace con una jeringa Luer, con solución fisiológica, con algún tipo de antiséptico, con la agujita correspondiente a la jeringa Luer colocada y realizando lavajes a presión. Una vez terminado el lavaje, efectuaremos un curetaje discriminado. Significa que es un curetaje muy cuidadoso, muy suave, tratando de eliminar aquellos restos de tejido que no se logró eliminar por medio del lavaje. Cuando hablamos de curetaje discriminado, significa que tampoco vamos a estar trabajando con la cureta, raspando de manera vigorosa o las paredes alveolares. Vamos a tratar de no tocar esas paredes alveolares que a lo mejor ya están en un proceso de granulación, tratando de solucionar parcialmente este problema. De manera tal que con el curetaje vamos a tratar de evitar el trabajo indiscriminado, el paso indiscriminado de esa cureta contra esas paredes alveolares. Una vez finalizado el curetaje, procederemos a realizar un tratamiento local con pastas medicamentosas. Es decir, vamos a colocar dentro del alvéolo algún medicamento que nos ayude a desinflamar localmente esa situación de alveolitis, desinflamar, desinfectar, llevar algo de analgesia a esa zona tan dolorida. Se pueden utilizar diferentes elementos. Hay autores que recomiendan el uso de cemento quirúrgico, pastas en donde se utiliza el eugenol. Eh, eh, en mis manos, en mi experiencia, lo que más resultado me ha dado es la pasta que
realizamos mezclando una parte de lidocaína en pomada con otra parte de iodoformo, del polvo de iodoformo. Hacemos una pasta, con eso lo mezclamos dentro de un vaso DAPEN, y esa pasta es la que vamos a utilizar para colocar dentro del alvéolo una vez que hemos terminado de realizar los pasos anteriores, es decir, el lavaje del alvéolo y el curetaje discriminado del mismo alvéolo. Esto deberá ser acompañado de la medicación analgésica y antibiótica correspondiente en cada caso en particular. Para que quede un poquito más presente cuáles son las maniobras que hacemos en una alveolitis, vamos a ver en estas secuencias de fotográficas cómo se realiza el lavaje. Vamos a volver atrás. Acá se puede ver la aguja de una jeringa Luer, que se va a llevar a las proximidades y al interior del alvéolo. Con esta misma se va a realizar el lavaje, recuerden lo que les dije antes, a presión para que el antiséptico que se encuentra mezclado con la solución fisiológica ingrese a la cavidad alveolar y arrastre de manera vigorosa, eliminando del interior del alvéolo todas estas estructuras que nosotros no queremos que permanezcan dentro del alvéolo. Luego del lavaje se procede al curetaje, como decíamos, el curetaje del alvéolo, que se debe efectuar con mucho cuidado, de manera muy suave, de manera delicada. Acá se puede ver cómo en este caso se está eliminando partículas de tejido óseo, que por el color que tiene esta partícula de tejido óseo ya podríamos sospechar completamente de que se trata de tejido óseo totalmente sin vascularización, por eso se ve así blanco, obviamente, y que ya se está comportando como un cuerpo extraño dentro de ese alvéolo. Aquí se puede ver cómo se sigue eliminando tejido necrótico que estaba dentro de ese alvéolo, y una vez que terminamos con estas maniobras, procedemos a colocar dentro de la cavidad alveolar esta pasta que ha sido preparada, como les dije hace unos momentos, utilizando lidocaína en pomada. La más conocida es la silocaína en pomada, que se ha mezclado, por eso tiene este color amarillento. La silocaína en pomada es de color blanco. En este caso tiene un color amarillento porque ha sido mezclado con iodoformo. Esta pasta colocada dentro del alvéolo va a producir un alivio bastante rápido en esta situación que tiene en nuestro paciente, un alivio en cuanto al dolor, ya que la silocaína en pomada actúa como anestésico, y el iodoformo va a cumplir una función antiséptica local. Recuerden, como les dije anteriormente, que esto debería ir acompañado de la medicación antibiótica, analgésica y antiinflamatoria correspondiente. Muy bien. Como conclusión, creo que no voy a hacer otra cosa más que repetir algo que lo estuve diciendo a lo largo de la primera clase, a lo largo de la primera parte de este tema, y en esta clase también hice mención a esto, que es muy importante realizar una adecuada historia clínica, un correcto estudio clínico radiográfico, y la elección correcta y precisa de la técnica quirúrgica que va a permitir llegar a una solución exitosa frente a un determinado caso clínico. Si nosotros respetamos estos tres pilares fundamentales, vamos a tener una frecuencia sumamente inferior en cuanto a la presencia
de estos riesgos naturales de la extracción dentaria. Entonces quiero que les quede muy presente esto como conclusión, esos tres pilares fundamentales: historia clínica, estudio clínico radiográfico y técnica quirúrgica adecuada. Esto ha sido todo, espero que les haya quedado claro. Este es un tema que es muy extenso y daría para seguir hablando mucho más, y creo que sería mucho más positivo si hubiéramos tenido la posibilidad de hacer de esta clase algo más dinámico, con preguntas de parte de los alumnos y aclaraciones de parte mía como docente, pero lamentablemente no tenemos otra alternativa que comunicarnos de esta forma. Deseo que esto les haya servido y que les sea de mucho provecho. A continuación voy a dejar la literatura, eh, la bibliografía a la cual pueden recurrir y consultar, y mi dirección de correo, por si necesitan consultar, preguntarme cualquier duda que haya quedado a partir de que ustedes vean en el momento que les resulte más adecuado estas dos clases referidas a riesgos naturales de la extracción dentaria. Nos vemos.